Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Bienvenidos una vez más a otra emisión de este su programa mítico. En esta ocasión vamos a tratar un tema por demás interesante. Vamos a hablar del culto a la muerte, pero no la muerte prehispánica, no al Mictlantecutli, ni siquiera a la Santa Muerte. En esta ocasión vamos a hablar de los muerteros, de santeros y de paleros, y de todas estas creencias que están arraigadas en nuestra cultura. Es un aspecto interesante y folclórico. La misión de esta televisora, de TV UGED, así como de nuestra estación hermana Radio UGED, es precisamente llevar los aspectos culturales de una sociedad. En la propia Universidad Juárez del Estado de Durango tenemos un Instituto de Ciencias Sociales, por lo cual estos temas son del interés de sociólogos, de antropólogos y de historiadores. Sin embargo, es muy difícil hablar de los temas porque por un lado vamos a tener esta opinión del fiel creyente embestido como gran sacerdote que nos habla de la efectividad de sus creencias, de el absolutista poder que tienen, y por otro, esta visión que los desdeña como meras supercherías. En esta ocasión vamos a explorar sus creencias, el significado de sus collares, sus eleques, de dónde vienen, cómo llegaron, cómo tienen este raigambre en nuestra cultura mexicana. Pero también lo vamos a ver del punto de vista más objetivo, pero también del más informado. Vamos a comenzar nuestro viaje remontándonos siglos en el pasado, durante el dominio español sobre toda América. Durante la colonia española, hay que ser conscientes primero que nada de que tanto España como Portugal tenían un dominio mercante pleno. Después de la caída de Constantinopla, después de que esta ruta tan importante cayera, los centros más importantes del comercio mundial estuvieron en España. Fueron las potencias mercantes que sucedieron una vez de que llegan primero a la península itálica y de ahí se empieza a centralizar a la península ibérica y tienen un poderío alto. Uno de sus ingresos más importantes provenía de la venta de cuerdas de esclavos. Y desde luego el nuevo continente se llenó de estas personas que eran vendidas como tal, como mano de obra. Este trato inhumano que recibían, desde luego era lo común en el mundo. Franceses y británicos hicieron lo propio. Y uno tras otro los grandes reinos africanos fueron cayendo en poderío occidental y llegaban a diferentes países a servir a sus amos blancos. Hay que decir que España abole la esclavitud antes que los británicos, y su principal socio comercial, Portugal, se va a quedar sin mucho que hacer con las últimas cuerdas de esclavos. Este es un aspecto muy importante. La última gran tribu caída, el último gran reino de ébano, fueron los Yoruba. Esto implicó que cuando cae este poderoso ejército yoruba, implicó dos cosas. Había una gran cantidad de esclavos que vender, toda la tribu. Pero por otro lado, no había de otras tribus, las pequeñas habían sido ya avasalladas, los reinos más orgullosos habían caído, los Yoruba fueron los últimos que resistieron. Por lo cual cuando llegan al Nuevo Mundo era muy común que los Yorubas encontraran no solamente esclavos,
ya esclavizadas estas personas, se encontraban no solamente a personas de su propio lugar de origen, sino muchas veces se encontraban a sus parientes directos. Esto permitió que sus creencias se quedaran casi intactas, al contrario de otras tribus, de que cuando eran vendidos, llegaba una persona a un lugar extraño y aunque estaba rodeado de otros esclavos, ellos podían provenir de sitios muy lejanos que ellos nunca conocieron. Pero los Yoruba no, se encontraron en el Nuevo Mundo. La mayoría de esas últimas cuerdas de esclavo venían de los orgullosos Yoruba. Entonces ellos mantuvieron su religión intacta. Y esto permitió que llegaran hasta nuestros días sus santos, los orisha, pero los sincretizaron. Cuando le preguntaban a qué tipo de ídolo estaban adorando, ellos decían que era su versión de la Virgen del Cobre o del Arcángel San Miguel o de cualquiera de los santos cristianos para evitar que se les acusara de un comportamiento herético. No los asesinaría la Inquisición. Hay que decir que los nuevos conversos, los nuevos cristianos, como los indígenas, no eran sujetos al juicio inquisitorial. Estaban exentos de ellos por ser nuevos cristianos. Es decir, tenían un área de tolerancia. Por lo cual, si un esclavo hubiera sido descubierto haciendo un culto herético, no hubiera quedado en la hoguera como un cristiano blanco. Simplemente le hubieran retirado el ídolo, probablemente lo hubieran azotado, pero no hubiera perdido la vida. Sin embargo, ellos supieron bordear este obstáculo y lo sincretizaron. Por eso es fácil que llegue a nuestros días. Eso pasa también con el Palo Congo. Con esta religión de los paleros pasa algo muy similar. Sin embargo, ellos tienen un sincretismo un poco más hispanizado. Es decir, el nombre de sus deidades cambia y llegan a ser brazo fuerte o tiembla tierra. Pero los orishas, ellos sí se quedan como Shango, Eleguá, Oshun, Osun. Se queda casi intacto. Y aquí es donde va a empezar este camino, en donde la búsqueda del misticismo por parte de nuestro propio México les hace un lugar preponderante, como si tuvieran estas facultades de protegernos del peligro, de los enemigos, y tiene un raigambre muy importante en este lado oculto, en la cara oscura de la religión cristiana. Así como tenemos el culto a la Santa Muerte o a santones, santos populares como Malverde, tiene su lugar muy especial los cultos de la santería y también del palo mayombe, muerteros en general. ¿Por qué se les llama así? Vamos a ver un poco de sus creencias. Vamos a dedicar un episodio completo solamente a la santería, a los yoruba, pero valga como antesala esta información. En realidad ellos creen que son espíritus trascendentales los que se quedan y los que pueden ser invocados. Esto es por el lado de los orisha. Los orisha son espíritus de los ancestros que tienen intercesión, injerencia, poder para marcar un camino, para ayudar a cumplir un destino o incluso para evitarlo. Esta es la creencia principal. El babalao, que es el sacerdote de ellos, así como para los muerteros simplemente es tata, o para los de la creencia vudú es el bokor. El babalao es este sacerdote que se encarga de interpretar las señales de los orisha. Yo creo que cada uno de ustedes ha podido ver, posee o tiene un conocido directo que trae este tipo de pulseras o de collares que tienen determinado color, amarillo y dorado, blanco y rojo, negro y rojo,
verde y amarillo, cada uno representa uno de los santos orishas, y la combinación de ellos, por lo general los guerreros, Shango es el blanco y el rojo, es el que comúnmente vemos. Y es impuesta esta combinación por el babalao en cuestión. Una vez que cumplen los rituales de inicio, el profano recibirá impuestos los eleques, los collares, que luego derivaron en pulsera, que la pulsera no es para nada de la creencia yoruba, pero tiene una justificación ya que se ha juntado el palo mayombe con la santería, con el mundo cristiano, y hoy en día lo que es común de estos santeros muerteros es una combinación de todas estas creencias. Vamos a ver un poco de cómo se inicia, de lo que hacen, cómo son sus rituales de inicio. Y vamos a analizar qué tan plausible es que tengan algún tipo de potestad. Vimos algo de historia, ya sabemos cómo llegaron aquí. El raigambre que tiene se justifica desde el punto de vista que el pueblo mexicano somos muy buenos tomando creencias extranjeras y las apropiamos al grado que les damos una identidad diferente para hacerlas muy mexicanas. Si no, solamente hay que ver las pastorelas, los nacimientos. Están plagados de elementos mexicanos. Tienen estos pastorcitos con la usanza indígena hegemónica que tenemos en México. Esta idea implantada, este estereotipo así los tenemos. ¿Por qué no lo apropiamos? Esto pasó con ese tipo de creencias. Además, desde este ámbito social que desgraciadamente se sufre de peligros y de violencia, el escape de tener una especie de protector, sobre todo si es místico y sobrenatural, nos da una sensación de seguridad. Así es como ha crecido la popularidad de estas religiones. Y hay que decir que los centros principales de todas ellas están en Cuba, en Puerto Rico y en Brasil. Particularmente los que llegan a México son generalmente cubanos. Allí donde están los iniciados más importantes que llegan a nuestro país. Y también vamos a ver una comparativa de las creencias que deberíamos de tener como pueblo prehispánico, que va a distar mucho. A veces, el pueblo mexicano por un lado tiene este patriotismo, este nacionalismo extremo, que nos une contra de quien creemos que está ofendiendo a nuestra patria, y por otro lado somos los primeros que dejamos de lado nuestra identidad para abrazar cosas y creencias que no tienen nada que ver con nosotros. Por eso vamos a analizar hasta dónde se puede llegar con la creencia santera y palera. Primero hay que decir cómo se imponen, a quién se lo imponen y qué tipos de rituales son. Muchos de ellos son bastante macabros e incluso tiene que ver desde luego con la exhumación de cadáveres, con la profanación de tumbas, con el maltrato animal y con otras prácticas que son bastante lúgubres, macabras, extremas, pero debemos de analizar cada una y lo haremos después de esta pausa comercial. Y continuamos. En esta regla de Osha, de Ifá, se van a imponer, desde luego por un costo monetario bastante alto, collares de cada uno de los orishas para que reciban algún tipo de protección. El guerrero protegerá de los enemigos, la madre de la naturaleza traerá equilibrio, etcétera, etcétera. Todos ellos con estos collares hechos con cuencas manufacturadas en China. Pero también cuando se van a imponer, va a ser un ritual mestizo, es decir, no es la regla de Osha como tal. Tiene una intervención
de palo mayombe, cuando la enganga, la ofrenda que llevan en una sopera, es una olla, una cacerola de porcelanizada, que tiene varios elementos y muchas veces las cuencas de los colores de la orilla que va a proteger. Y es ahí en donde el tata, que no siempre son babalaos porque ya son creencias mestizas, va a rayar tanto la ofrenda como al profano para recibir la protección de estos dioses. Son los muertos que traerán. Una vez que se rayan, tanto en la base de las cervicales como en esta misma altura de este palo, por eso es regla palera, del palo mayombe, en esta parte de la ofrenda tiene esa enganga, que es esta estaca que sobresale de las demás, ahí tendrá una ofrenda de sangre de animales sacrificados para que puedan llegar a él los muertos que va a controlar, los que le van a susurrar a su oído y le van a permitir conocer más allá del conocimiento humano. Van a trabajar para él. También va a depender de la voluntad de este espíritu difunto, si quiere trabajar y si quiere trabajar con esa persona en específico. Esta es tarea del sacerdote, el tata o el babalao, el que va a evaluar y va a interpretar las señales de los espíritus y va a poder tener sus marcas de estos espíritus de alguna forma esclavizados o controlados. Esta es la creencia. Pero en esa sopera, en la enganga, en la ofrenda, también debe de tener restos humanos que representen precisamente la llegada de estos espíritus. Y aquí es donde va a ocurrir, en próximos días, cuando llegue la Semana Santa, por cierto, porque está tan mestizo que tiene muchos elementos y los días santos no pasan desapercibidos por ellos. Hay una historia de un poblado cercano aquí en la ciudad de Durango, en los cuales muere un joven en un trágico accidente y dos de sus amigos, el poblado desde luego es pequeño, todos se conocen, incluso son familiares, y no es demasiado lejano a la ciudad de Durango, por lo cual era recurrente que cada uno de los pobladores, por una cosa o por otra, viajaran frecuentemente aquí a la capital. En algún momento, en este viaje cuesta la vida de un joven, de 20 años apenas, y sus dos amigos, que estaban acongojados, apesadumbrados, había pasado ya el entierro, y ellos empiezan a beber, y ya en estado inconveniente de ebriedad, muy borrachos, muy tristes por la partida de su amigo, tienen la idea de ir con él para darle un último trago, brindar con él y darle objetos para que se los llevara a su viaje al más allá. Desde luego esta no es la idea más coherente, digna de un grupo de jóvenes ebrios, y así lo hacen. Desde luego la tumba era muy poco profunda, bastaba con quitar el montón de tierra que habían puesto sobre ella para tener este montículo, escarbar solamente un poco, y cuando destaparon el féretro, ahí poder brindar con su amigo. Así lo hicieron, fueron hasta el panteón, con toda la intención de hacerlo, pero no fue necesario que escarbaran más. Cuando llegaron se dieron cuenta que la tumba estaba abierta, el cuerpo había desaparecido. ¿Qué había sucedido? Empezaron a decir que precisamente como ese panteón en las afueras del pueblo, que es utilizado a su vez por una comunidad más, un poco más alejada, era constantemente asaltado por este tipo de costumbres para poder usar las partes de los cadáveres en sus rituales. Aquí en la ciudad tenemos el Panteón de Oriente. El Panteón de Oriente, que lo hemos mencionado mucho en nuestras leyendas, en parte de nuestra historia, ha sido testigo de muchos eventos históricos importantes. Además
Ahí se alberga el Museo de Arte Funerario Benigno Montoya, la parte antigua del panteón. Y aún hoy es un problema constante que este panteón está vigilado dentro de la mancha urbana. Hace muchas décadas dejó de representar el límite, hoy está dentro de la ciudad. Y todavía hay personas que van y hacen rituales, que dejan ahí cualquier cantidad de cabezas de aves, que dejan bolsas negras que se pueden ver ahí algunos cuantos elementos como plumas y partes de animales. Y también han logrado detener a muchas personas que buscan exhumar algunos huesos para hacer estos rituales. Esto sucede y existe. Y yo sé que algunos de ustedes tienen cuando menos un conocido que tiene estas creencias muy arraigadas. Lo que creen en los muerteros, santero y palero, es, repito, mestizo. No es ni la regla de Ifá, que la vamos a ver en un programa especial, ni el palo congo, ni vudú, ni mucho menos es cristiano. Es una mezcla de todos ellos. Es interesante conocerlo y sobre todo estar atentos a esta persona que trae impuestos sus eleques y sus pulseras y saber si simplemente sufrió una estafa y algún vival le dijo que se los vende como si fuera para protegerse sin tener ningún tipo de creencia, iniciación ni ritual. O si incluso el profano simplemente los compra en algún mercado, porque repito, son de manufactura china. Ya son muy pocos los babalaos que hacen los collares como deben de ser. Tienen poder, no lo podemos saber, son elementos metafísicos y sobrenaturales que necesitarían un análisis completo cada uno. Depende de la creencia y de la ingenuidad de cada persona pensar que verdaderamente están actuando con fuerza sobrenatural sobre nosotros y nuestro porvenir. Pero, aún dando por hecho que se pudiera tener algún tipo de injerencia de esta naturaleza, hay que tomar en cuenta que nosotros no somos ni por asomo ni de la regla de Osha, ni del palo congo. Las creencias mexicanas son 100% nahualeras. Aquí se cree en el tonal y en el nahual. Le hemos dedicado programas enteros a estas creencias. Y piénsenlo ustedes de esta manera. Si vamos a hablar de algún tipo de influjo sobrenatural, ¿qué va a tener más potencia? La creencia ancestral de la gente que ha vivido por siglos y siglos en esta tierra, que se heredó su conocimiento y sabiduría generación tras generación, y que con las manos nativas, con elementos de la vegetación y los minerales de aquí, construyen con sus manos un collar de nahual para la protección de otra persona que también pertenece a esta tierra, o un collar que no respeta los colores de la iconografía tradicional. Hay muchos que las combinaciones de colores están mal, el color de las cuencas no corresponde con el orisha que debe de ser. Y además viene manufacturado por alguna empresa china, llega a México y cualquier persona lo expende para hacer una iniciación de una religión extranjera, de un pueblo caído y esclavizado. ¿Y qué es este pueblo derrotado y humillado al que le estamos pidiendo protección para que no nos derroten nuestros enemigos? Yo creo que la contradicción es más que obvia. Y dejamos a un lado la identidad del tonal y del nahual antes de visitar un chamán, un nahual. Visitamos al santero,
al muertero, al que ni siquiera sabemos qué es, o al sacerdote. Y así dejamos olvidadas nuestras creencias prehispánicas milenarias. Desde mi punto de vista, esto no debería de ser. Qué bueno que adoptamos algún tipo de creencias y que nos dan más folclore, que no la apropiamos y la aprovechamos. Hay gente que le teme, hay gente que simplemente no cree, pero lo correcto es estudiarlas, comprenderlas y entender que nosotros ya teníamos creencias de este tipo y que siempre es mejor ver algo que sea 100% prehispánico, que nos pertenezca, estudiarlo antes de que quede en el olvido. Y les repito, la misión de este programa desde luego es pasarnos este rato ameno contando una historia, pero también es tratar de ser objetivo en las creencias y tratar de poner una mejor perspectiva. Por mi parte es todo, les agradezco el favor de su atención y hasta la próxima vez.